Esperemos que no haya guerra en Ucrania. ¿Pero qué ha pasado en las bolsas durante los conflictos bélicos? En este vídeo te explicamos el impacto en los mercados y cómo han reaccionado los inversores a lo largo de la historia. Al final, compartiremos las lecciones sobre cómo actuar en estos momentos. ¡Empezamos! Comprar cuando suenan los cañones y vender cuando suenan las trompetas. Esta gran cita se atribuye al financiero Nathan Rothschild, el primero Aaron Rothschild, y aunque parece que nunca lo dijo, como aquello de Einstein y la octava maravilla del mundo, ha quedado grabada a fuego en la imaginería popular de los inversores. Quiere expresar que el mejor momento para invertir en bolsa es cuando se está iniciando una guerra, porque es cuando más nervios y caídas hay, mientras que el mejor momento para vender es cuando ya se ha llegado al final del conflicto. Porque los mercados ya han adelantado todas esas buenas noticias hacia la paz y las bolsas ya están más caras. ¿Pero es realmente así? Nos vamos a centrar solo en los conflictos desde hace un siglo aproximadamente, porque antes no había referencias de índices con fiabilidad suficiente. Empezamos nuestro viaje por la historia en 1914, cuando ya existía el índice Dow Jones de Industriales y era un índice cada vez más popular. Aquel verano, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria provocó un estallido de tensión que terminó a finales de julio con el inicio de la guerra. Aquel acontecimiento llevó al cierre de la bolsa de Nueva York durante 4 meses, porque entonces se pensaba que si seguían abiertos los mercados durante una guerra, se produciría una gran crisis financiera. Bueno, el Dow Jones después se llegó a desplomar hasta casi mínimos desde su nacimiento. En 2015 se recuperó para después mantenerse unos años con continuas subidas y bajadas. Cuando se firmó el armisticio sí tuvo una fuerte subida, aunque no fue hasta el inicio de la década de los 20 cuando empezó a volar, ya sabéis, hasta el crack del 29. Avanzamos ahora en el tiempo hasta 1940, cuando en los prolegómenos ya de la Segunda Guerra Mundial, Hitler desató el pánico en los mercados. La invasión de Países Bajos propició uno de los mayores episodios de histeria en los mercados jamás. El Dow Jones perdió un 23% en 2 semanas, por el temor a que los nazis se hicieran pronto también con Inglaterra. Pero lo peor para el Dow Jones vino al año siguiente, cuando las tropas japonesas bombardearon la base estadounidense Pearl Harbor y Estados Unidos respondió entrando con todo en la contienda. Por cierto, que los inversores también participaron, entre comillas, en aquella guerra, porque se emitieron y se compraron muchos bonos patrióticos, bonos que se emitían para financiar los gastos del conflicto, con una espectacular propaganda que queda reflejada en los carteles de la época. Las caídas de la bolsa siguieron hasta abril de 1942, cuando tocaron mínimos y empezaron a recuperarse. Para finales de 1945, 4 meses después de Hiroshima y Nagasaki, el Dow Jones ya había duplicado su valor. Avanzamos ahora hasta 1950, cuando un 25 de junio Corea del Norte invadió Corea del Sur e inició la guerra de Corea. De nuevo, los índices sufrieron a corto plazo, con un desplome del 12% en 3 semanas. Pero la rápida reacción de los occidentales en apoyo de Corea del Sur generó un nuevo estado de optimismo, llevó a nuevos máximos al Dow Jones, que inició un periodo fabuloso sin nuevos conflictos que llevó al esplendor de los Nifty 50s. A mediados de la década, eso sí, empezó la dura guerra de Vietnam, coincidiendo con un nuevo periodo de debilidad en los mercados. Y aunque en 1958 volvió el optimismo a los índices en un avance que tuvo un pequeño frenazo en la década de los 60. ¿Sabéis cuándo? Con la crisis de los misiles. Aquella escalada hizo temer de nuevo una nueva confrontación global, con Estados Unidos y la Unión Soviética en tensión máxima. El Dow Jones llegó a perder entonces un 24% desde máximos del año. Aquella pesadilla acabó cuando Nikita Khrushchev accedió a retirar los cohetes y la euforia se disparó. Un año después, la bolsa americana había subido casi un 40% hasta marcar nuevos máximos. En 1972, el índice Dow Jones llegó a superar por primera vez los 1000 puntos. Pero poco después empezó un importante mercado bajista en el que llegó a perder un 40% en solo 2 años. Coincidió con la crisis energética de los 70 y con el ataque de Egipto y Siria sobre Israel en la guerra del Yom Kippur. Aquellos embargos energéticos que surgieron agravaron la situación del mercado energético, dispararon la inflación, en fin, os suena esto, ¿no? Esperemos que la historia no se repita otra vez. Bueno, llegamos ya hasta fechas más cercanas. La invasión de Kuwait por Irak el verano de 1990. Que volvió a generar otro pico de nerviosismo. El conflicto con Saddam Hussein provocó una caída superior al 20% del Dow Jones, pero para inicios de 1991, ante las perspectivas favorables que ya había de la victoria aliada, los mercados se volvieron a disparar
y ni siquiera las guerras de los Balcanes pudieron alterar el clima de optimismo que acabó en una exuberancia irracional en las cotizaciones para finales de siglo. Una vez ya en el nuevo milenio, a pesar de los múltiples conflictos, todos nos acordamos de uno que fue realmente dramático, el que se inició a partir del ataque de Al Qaeda sobre las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, un acontecimiento que marcó la gran ofensiva occidental sobre Afganistán en busca de Bin Laden. Aquel acontecimiento castigó a unos mercados que ya venían muy golpeados por el estallido de la burbuja.com. Como sucediera en 1914, la bolsa de Nueva York también tuvo que cerrar sus puertas, aunque en esta ocasión no fueron 4 meses, sino solo 4 días. Las bolsas siguieron cayendo hasta 2003, cuando empezó aquel espectacular rebote que llevó hasta 2008, antes de la caída de Lehman Brothers y de aquel inicio de una nueva época financiera por la crisis. Desde entonces, la guerra en Siria, la tensión generada por las primaveras árabes y el eterno conflicto en Afganistán han venido protagonizando los titulares bélicos, pero sin un impacto muy evidente en los mercados, como tampoco se notó mucho la nueva escalada que supuso la invasión rusa de Crimea en 2014 y el inicio de la guerra del Donbass, que ahora vuelve a estar de actualidad. Esperemos que por muy poco tiempo y esperemos que ese acercamiento entre Vladimir Putin y Macron acabe dando resultados y no llegue la sangre al río. Bueno, para terminar, ¿qué lecciones nos deja, por lo tanto, la historia? 1. Cuando el conflicto es global, suele generar una fuerte caída inicial en los mercados, que haría bueno ese aforismo atribuido al barón de Rothschild, aunque no lo dijera él. 2. Cuando terminan los conflictos, puede que sí sea un buen momento para vender, porque efectivamente los inversores van comprando según mejoran las cosas y los índices suelen marcar máximos de esos años al final del conflicto. Y 3, pero ojo, no siempre es la mejor idea vender. Muchas veces el periodo de paz que sigue a un conflicto da pie a un comportamiento espectacular para el mercado en los años siguientes, que se pierden quienes venden con el sonido de las trompetas. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Finet, invertir en modo fácil.